Los próximos 20 minutos me corresponde entonces hablar sobre algunas consideraciones puntuales, pero muy importantes sobre la ventilación mecánica en el paciente cardiovascular. Y para ello planteo el siguiente orden, una breve introducción, donde voy a tratar entonces de resaltar los aspectos epidemiológicos más importantes de este tópico. Vamos entonces a dilucidar los fenómenos fisiopatológicos que están involucrados en el desarrollo de una falla respiratoria aguda cuando la anoxa es de origen cardíaco, la interacción corazón-pulmón, sus implicaciones, su importancia y sobre todo en tres escenarios clínicos importantes en el área del cuidado intensivo, que es el edema agudo de pulmón hidrostático de origen cardiogénico, el choque cardiogénico y el paciente con un fallo agudo del ventrículo derecho. Hay que recordar entonces que la falla cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por alteraciones estructurales y o funcionales del corazón que pueden comprometer de manera inmediata su aguda o tardía, la funcionalidad del mismo, el volumen sistólico, el gasto cardíaco y en consecuencia podría expresarse entonces con fenómenos congestivos de sobrecarga o hipoperfusión tisular o bien la coexistencia de todos ellos. Es una entidad muy frecuente en todos los ámbitos clínicos y hospitalarios, su incidencia viene en aumento y esto se relaciona también con un aumento en la expectativa de vida de la población general. Se estima que cada año hay más de 5 millones de casos nuevos en los Estados Unidos, de los cuales 385.000 van a requerir ingreso a las unidades de cuidado intensivo. Y el principal motivo de ingreso a UCI en estos pacientes va a ser la falla respiratoria aguda. Aquí en la derecha entonces vemos una gráfica de un estudio publicado en el año 2019 donde se evalúa precisamente la incidencia de falla respiratoria aguda, principalmente hipoxémica, seguido en frecuencia por la falla respiratoria de alta demanda o tipo 4, en pacientes que tenían un choque cardiogénico. Siendo optimistas, podríamos decir pues que a lo largo del tiempo se ha presentado una discreta disminución, sin embargo, hoy por hoy tenemos incidencias alrededor del 55%, aún con las estrategias de reanimación y mecanismos de soporte con los que contamos. Todo esto nos muestra entonces que los pacientes que tienen un choque cardiogénico y hacen una falla respiratoria aguda, hasta el 60% van a requerir manejo avanzado de vía aérea y soporte ventilatorio invasivo, donde tenemos que ser muy acuciosos con los parámetros ventilatorios, la forma en que vamos a ventilar a estos pacientes, porque muchas veces pues los pacientes mal ventilados sabemos todo el riesgo de bilia, ergotrauma y demás que podemos generar y por la interacción corazón-pulmón y todos los fenómenos hemodinámicos en este subgrupo específico pues puede tener efectos deletéreos muy importantes. En este último subgrupo, en los pacientes con choque cardiogénico y que hacen una falla respiratoria aguda y demandan soporte ventilatorio invasivo, la mortalidad puede ser tan alta como el 51%. Este estudio nos muestra entonces el cambio en la epidemiología que han tenido las unidades de cuidado intensivo coronario y cardiovascular a lo largo del tiempo en el último milenio básicamente, y nos muestra que más o menos el 15% de las camas de UCI de cuidado crítico cardiovascular en la actualidad van a estar ocupadas por pacientes con choque, falla respiratoria, soporte ventilatorio y algún tipo de soporte mecánico asistencia ventricular. Más importante que esto, preocupa que la incidencia de ventilación prolongada, definido en este subgrupo específico como la necesidad de ventilación invasiva más allá de 96 horas, viene en ascenso, toda vez que la optimización hemodinámica y el cumplir criterios para llevar a estos pacientes a prueba de ventilación espontánea y a liberación de la ventilación mecánica invasiva se convierte pues en un desafío. Este es un resumen de la mayoría pues, de estudios que han evaluado el choque cardiogénico, destacando el Shock Trial, el IABP Shock Trial 2, el Triumph, el Culprit Shock y el registro CARSHOCK, donde muestran que en promedio más o menos el 60-65% de todos los pacientes que presentaron choque cardiogénico hacían también falla respiratoria aguda subsecuente y demandaban soporte ventilatorio invasivo. De manera pues que es una entidad muy frecuente para todos los profesionales de la UCI y con la cual debemos estar muy familiarizados. El evento índice en la fisiopatología de esta entidad es una disfunción aguda a nivel de la función sistólica del ventrículo izquierdo, que va a estar dado obviamente en un contexto de la cardiopatía isquémica, principalmente en el paciente con síndrome coronario agudo. Esto va a llevar a alteraciones hipoxicoisquémicas en el miocito y va a hacer entonces que la sarcómera, que es la unidad funcional de esta célula, se vea comprometida, se vea denaturada y en consecuencia se produzca un detrimento en la función inotrópica del corazón. Esto se traduce en un aumento de las presiones de fin de diástole de ese ventrículo izquierdo, generando entonces o favoreciendo una regurgitación transmitral, un flujo retrógrado de sangre hacia la aurícula izquierda y en consecuencia hacia las venas pulmonares, que sabemos pues que son estructuras de muy alta capacitancia pero muy baja resistencia. Ya sabemos que las presiones en cuña elevadas, principalmente por encima de 18 milímetros de mercurio, se asocian entonces a esa elevación y a esa disfunción del ventrículo izquierdo y es el punto a partir del cual se pierden esos mecanismos compensatorios a nivel venoso que favorecen la trasudación de plasma hacia el espacio peribroncovascular,
posteriormente hacia las unidades alveolares funcionales, aumentando entonces las zonas de shunt, comprometiendo el intercambio gaseoso alveolo capilar y en consecuencia llevando hipoxemia, a mayor incremento del trabajo respiratorio, y todo eso en un paciente que esté cursando con un fenómeno isquémico agudo, pues sabemos todos los efectos que puede tener. Algunos aspectos básicos y fundamentales en interacción corazón-pulmón en el paciente que se encuentra con ventilación espontánea. Sabemos pues que a nivel hemodinámico vamos a presentar una contracción activa del músculo diafragma y los intercostales externos, lo cual va a generar un desplazamiento hacia caudal de las vísceras intraabdominales, generando un aumento de la presión intraabdominal, y ese aumento de la presión intraabdominal va a generar un efecto compresivo y un efecto Venturi sobre las estructuras vasculares que están a ese nivel, principalmente sobre la vena cava, haciendo entonces que aumente el retorno venoso, la precarga, y al ser un circuito cerrado, pues el volumen sistólico estresado también por el ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa entonces con el paciente que se encuentra con ventilación mecánica invasiva? Esta ventilación que brindamos con presión positiva va a generar entonces un aumento en las presiones de la vía aérea, en la presión alveolar. Esto va a generar también un impacto en la presión transpulmonar, y si recordamos, pues podríamos decir que el corazón es una cámara de presión que está dentro de otra cámara de presión que es la caja torácica. Entonces, al generar una presión positiva y ese aumento de la presión a nivel del espacio pleural, pues vamos a tener que eso va a generar una disminución en la presión transmural del corazón, ¿cierto? Que matemáticamente va a estar determinada por la presión intracardíaca, un subrogado de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, y por la presión extracavitaria, que sería la presión intrapericárdica, pero como no es fácil su medición, lo hacemos con presión pleural como un subrogado de la presión intratorácica y medida a través de balón esofágico. ¿Qué sucede? Que cuando se disminuye esa presión transmural, entonces se va a generar un efecto compresivo sobre las cavidades derechas principalmente. Eso va a aumentar la presión a nivel de la aurícula derecha y va a disminuir el retorno venoso, va a disminuir el gasto cardíaco, pero puede tener algunos efectos importantes a nivel del ventrículo izquierdo, sobre todo en pacientes que sean poscarga dependientes, como los pacientes que tienen una insuficiencia mitral. Esta ventilación con presión positiva, además de todo, pues va a generar un incremento en la resistencia vascular pulmonar. Trataríamos entonces de tener los pacientes a este nivel, donde tengamos los alvéolos no distendidos, tampoco colapsados, y que nos favorezca entonces esa relación ventilación-perfusión y ese intercambio gaseoso alvéolo capilar. Sin embargo, si no brindamos el soporte ventilatorio adecuado, podemos sobredistender los alvéolos, generar un efecto compresivo sobre la vasculatura que está a su alrededor. Eso va a generar más hipoxia por la vasoconstricción pulmonar, y si nos vamos hacia el otro lado, pues por lo mismo vemos que la distribución es en U y que las resistencias vasculares pulmonares van a estar también aumentados. Otro fenómeno que hay que tener en cuenta es el fenómeno de interdependencia ventricular, en los cuales el aumento pues, de esa presión positiva va a generar una dilatación de las cavidades derechas con una rectificación del septum interventricular y un acortamiento del área de fin de diástole del ventrículo izquierdo, haciendo entonces que ese volumen sistólico efectivo caiga y que el gasto cardíaco, en consecuencia de las variables macrohemodinámicas, se vean también seriamente comprometidas. Este es como un resumen pues, interesante de los cambios hemodinámicos que produce la ventilación con presión positiva tanto en el ventrículo derecho como en el ventrículo izquierdo. Básicamente podríamos decir que disminuye la precarga en ambas cavidades, pero que va a generar además de eso una disminución de la poscarga importante en el ventrículo izquierdo. Y esa es la razón por la cual los pacientes con patologías poscarga dependientes, como les había comentado, se pueden beneficiar de niveles más elevados de PIB, no así los pacientes con patologías que sean netamente precarga dependientes, como el infarto que comprometa, por ejemplo, el ventrículo derecho. Ya entrando entonces a las consideraciones especiales que hay que tener en cuenta, pues modos ventilatorios hay muchos, hay más de 50 descritos en la literatura, ninguno con superioridad sobre otro en el tema que estamos hablando específicamente. En términos generales y siendo un poco escuetos, podríamos decir que hay controlados por volumen, controlados por presión, hay asistidos y hay modos duales. Más que un modo específico es ver el paciente, lo que siempre nos enseñan, la patología que está presentando, la mecánica ventilatoria, el análisis de sus curvas, el monitoreo en términos de oxigenación y ventilación, y asimismo mirar si ese paciente es susceptible o no de tolerar algún grado de asincronía, que no va a ser viable en un paciente con choque cardiogénico. Vamos entonces a empezar a hablar de los tres escenarios en los que podría tener algún tipo de utilidad. El primero de ellos es la ventilación mecánica no invasiva en el edema pulmonar hidrostático de origen cardiogénico.
Acá nos muestran entonces cómo es el comportamiento de un edema pulmonar en pacientes que no tienen presión positiva y en pacientes que sí la tienen. Como habíamos visto en interacción corazón-pulmón, esa presión positiva me deja generar un aumento de la presión intratorácica y esto en términos del pulmón se va a traducir con un mayor volumen pulmonar, un aumento en la distensibilidad de este pulmón, recordemos que no es SDRA, va a haber disminución en la resistencia de la vía aérea, lo cual va a favorecer el flujo de aire desde la atmósfera hasta las unidades alveolares funcionales y todo esto se va a traducir en una disminución del trabajo respiratorio. A nivel ventricular, ¿qué va a pasar? Va a haber una disminución de la precarga en ese ventrículo derecho, asimismo una disminución de la poscarga, porque la presión transmural que va a estar dada por este incremento de la presión intratorácica se va a ver comprometida. Entonces, ¿qué encontramos de beneficioso al colocarle PIP en ventilación invasiva a los pacientes con edema pulmonar hidrostático cardiogénico? Que básicamente cuando los pacientes tienen un edema de pulmón y no están con ventilación con presión positiva, lo que sucede es que se produce un desplazamiento del volumen pulmonar más allá de la capacidad residual funcional. Por su distribución en U, esto se va a ver representado con un incremento en la resistencia vascular pulmonar y más allá de tener hipoxemia, porque hay zonas de shunt que están siendo pues ocupadas por este fenómeno, pues se va a generar también más hipoxemia en relación a esa vasoconstricción pulmonar hipóxica que se está generando. La presión positiva lo que hace es desplazar este punto precisamente por encima de esa capacidad residual funcional, favoreciendo entonces estas unidades que les mostraba anteriormente, donde queremos tener el alvéolo no colapsado, no distendido y favorecer de una manera integral ese intercambio gaseoso alvéolo capilar. Esto es lo que sucedería entonces en pacientes que tengan un corazón funcionalmente normal. Acá observamos la línea punteada, el retorno venoso, y esta que está hacia arriba sería el comportamiento del gasto cardíaco. Entonces miren ustedes cómo el utilizar PIP va a generar un aumento en la presión en la aurícula derecha y si recordamos la precarga va a ser un delta de presión, es un flujo, es un delta de presión sobre resistencia y aquí estaría entonces representado por la presión venosa sistémica media menos la presión en la aurícula derecha sobre la resistencia al retorno venoso. Entonces si aumentamos la presión en la aurícula derecha poniendo PIP, ese delta de presiones se va a ver comprometido y la precarga se me va a disminuir, ¿sí? Y asimismo, pues al ser una variable dinámica del volumen sistólico me va a comprometer el gasto cardíaco. Caso contrario sucede entonces en los pacientes que tienen ya una disfunción de ese ventrículo izquierdo, donde la presión con ventilación positiva va a generar entonces un desplazamiento precisamente por mejorar esa relación o esa diferencia entre presión venosa sistémica media y presión en la aurícula derecha. Miren que disminuye en este caso la presión en la aurícula derecha y al favorecer ese gradiente favorece entonces la precarga y en consecuencia el volumen sistólico, el gasto cardíaco, la presión arterial. En cuanto a la evidencia, esta es una revisión sistemática de la literatura, es un metaanálisis que se publicó en el año 2005 y querían precisamente evaluar el efecto que tenía en términos de mortalidad el uso de ventilación mecánica no invasiva en edema pulmonar hidrostático de origen cardiogénico. Vemos entonces que en términos de mortalidad se favorecía la intervención y asimismo se encontraba una menor necesidad de soporte ventilatorio invasivo cuando eran llevados pues, a este tipo de intervenciones. Posteriormente viene el Tricipio Trial, que era el que evaluaba pues, las 3 intervenciones en edema pulmonar cardiogénico, que si bien no logró demostrar impacto en términos de mortalidad estadísticamente significativo, sí vemos que después del día 15 había una tendencia a mejorar la supervivencia en los pacientes que se llevaban a ventilación invasiva, fuera CPAP o ventilación con presión positiva intermitente, pero que generaba otros tipos de beneficios para el paciente en términos de confort, sobre todo en disminución de la disnea y en disminución de la frecuencia respiratoria, así como optimización de las variables gasométricas de oxigenación y del equilibrio ácido-base. Ya cuando esos pacientes se llevan a ventilación mecánica invasiva hay que tener también unas consideraciones adicionales. Este es un estudio que se publicó el año pasado, es un subanálisis del LungSafe bien interesante. Recordemos que este estudio pues, contó con 4.500 pacientes en 450 unidades de cuidado intensivo de alrededor de 50 países y básicamente evaluaban los pacientes con falla respiratoria aguda hipoxémica. Acá entonces en este subanálisis se incluyeron un poco más de 500 participantes precisamente de esa cohorte original del LungSafe y lo que querían ver era en términos de mortalidad cómo le iba a los pacientes que tenían falla cardíaca, falla respiratoria aguda asociada, que eran llevados a ventilación mecánica invasiva midiendo precisamente las presiones en la vía aérea. Digamos que en la clasificación demográfica pues se morían más los pacientes más ancianos y asimismo los pacientes que tenían un puntaje de SOFA mayor, sobre todo cuando había un compromiso de las variables macrohemodinámicas que demandaban soporte vasoactivo. ¿Qué llamó la atención? Que los pacientes del grupo pues, donde fallecieron más
precisamente presentaban presiones más elevadas, con presiones pico por encima de 26, presiones plató por encima de 22 y presiones de conducción por encima de 15, en comparación con los pacientes que sobrevivieron cuando eran sometidos a soporte ventilatorio invasivo. Y en las gráficas de Kaplan-Meier, específicamente me interesa que veamos acá la gráfica C, miren que hubo una disminución estadísticamente significativa cuando los pacientes manejaban presiones bajas. Entonces nos dice que muy probablemente los pacientes con edema pulmonar cardiogénico que son ventilados invasivamente se benefician de mantener picos por debajo de 26, plató por debajo de 22 y presiones de conducción por debajo de 15. El paciente que tiene entonces choque cardiogénico es distinto y aquí básicamente tenemos que definir si se le asegura la vía aérea, qué modo ventilatorio le vamos a dar y cuáles serían las estrategias que deberíamos utilizar para la titulación de PIP. Lo primero es que la ventilación o el manejo avanzado de vía aérea es perentorio en el paciente con choque cardiogénico. Estos son subanálisis del TRIUMPH Trial y del CULPRI-SHOCK. Miren ustedes cómo en el TRIUMPH los pacientes que no se intubaban de manera oportuna generaban un aumento en la mortalidad. Básicamente se aumentaba un 4% la mortalidad en el paciente con choque cardiogénico cuando diferíamos la intubación orotraqueal y el soporte ventilatorio por cada hora. Y asimismo, aquí en este subanálisis del CULPRI-SHOCK, también los pacientes que no eran sometidos de manera temprana a soporte ventilatorio invasivo presentaban un 10% más de mortalidad que aquellos que se intubaban al ingreso cuando tenían una indicación mandatoria de manejo avanzado de vía aérea. En cuanto a los modos ventilatorios, nuevamente no hay evidencia de que uno sea superior sobre otro, sin embargo, pues sabemos que los modos intermitentes como el SIMB probablemente no sean los adecuados en un paciente en estado de choque, favorecen asincronías, mayor esfuerzo, mayor consumo de oxígeno por el miocardio, en consecuencia pueden profundizar ese estado de shock. Esta revisión del doctor Alviar, que es bastante extensa y muy buena, nos dice que probablemente en estadios iniciales, garantizando adecuada sedación y acople con el ventilador, los modos asistidos controlados sean la elección y los modos que son netamente asistidos, sobre todo los adaptativos como el ASB, vienen tomando fuerza cuando el paciente ya está en remisión del estado de choque con soporte vasoactivo por debajo de 0.1 de Nora o su equivalente, precisamente en miras a garantizar una liberación de la ventilación mecánica. Entonces ya sabemos que los tenemos que intubar temprano, ya sabemos que muy probablemente en estadios iniciales es mejor hacerlo con un modo controlado, ahora es cómo los vamos a ventilar, ¿cierto? Como muchas otras cosas en cuanto a ventilación, la ventilación con volúmenes bajos en el paciente con choque cardiogénico también viene ganando fuerza. Este estudio que se hizo en 51 pacientes mostró una mayor mortalidad en los pacientes cuando eran ventilados a más de 9 cc por kilo de peso predicho y la mortalidad era inferior en aquellos que se ventilaban por debajo de ese nivel. Miren acá, por ejemplo, cómo, y es la importancia de hacer una fenotipificación del paciente con disfunción del ventrículo izquierdo, derecho biventricular, porque eso nos puede cambiar un poquito las estrategias de ventilación, aunque en términos generales había una menor mortalidad cuando los pacientes, independientemente del tipo de disfunción que presentaban, si era derecha o izquierdo biventricular, eran ventilados con volúmenes bajos, porque igual esto va a ser un volumen que se va a traducir en un delta de presión y en consecuencia puede tener efectos hemodinámicos deleterios. Las metas de oxigenación, pues vamos a titular PIP, vamos a titular FIO2 para mantener, según reportes del CICU y de la VOID Trial, unas saturaciones de oxígeno por encima de 92 y pues ya por encima, por debajo del 97% para evitar los efectos deleterios. Ya para terminar y no extenderme, pues este es el algoritmo propuesto para la titulación de PIP por el doctor Alviar. Entonces nos dice, mire su paciente, determina si el paciente tiene una condición que es precarga dependiente o poscarga dependiente. Si es poscarga dependiente, muy probablemente se va a beneficiar de PIP y podemos empezar a titular esa presión positiva al final de la aspiración dependiendo de las presiones en cuña. Si son por debajo de 15, podemos iniciar con 5 10 e ir ajustando y recordar que cuando tengamos niveles de PIP por encima de 10, pues tenemos que hacer un ajuste de esas presiones en cuña de la arteria pulmonar debido a que pueden haber presiones falsamente bajas precisamente por el efecto de la presión positiva. Y en cuanto al ventrículo derecho, pues este es el más difícil, el talón de Aquiles. Lo ideal sería no ventilar a estos pacientes. Si se va a hacer, tratar de hacerlo con la presión positiva más baja que nos garantice una adecuada oxigenación. Siempre vigilar la acidosis porque recordemos que es una forma reactiva de hacer vasoconstricción pulmonar hipóxica, aumentar la resistencia vascular pulmonar y en consecuencia aumentar la poscarga del ventrículo derecho, que se traduce obviamente en un mayor deterioro para nuestros pacientes.
Ya esta es una de las últimas diapositivas, qué pena que me extendí un poco, y es precisamente fenotipificar también a los pacientes que tienen una falla ventricular derecha. Entonces acá nos dicen, si usted tiene un paciente que tiene una condición que es dependiente de fluidos o no es dependiente de fluidos. Si es dependiente de fluidos, evalúe siempre acople ventricular arterial y lo podemos hacer de manera no invasiva a través de ecocardiografía en la cabecera del paciente. Acá vamos a tener el paciente con dilatación aislada del ventrículo derecho, donde vamos a tener una relación IE mayor de 0.6 menor de 1 y una excursión sistólica al anillo tricuspidio mayor de 17. Cuando está dilatado y además de eso no hay un adecuado acople, pues vamos a tener que la forma de evaluar ese acople ventricular arterial derecho va a ser con relación TAPSE y presión sistólica a la arteria pulmonar, con modo M primero sobre la pared libre del ventrículo derecho y acá con Doppler color a través de la regurgitación transtricuspidia, midiendo su velocidad de regurgitación y sacando este parámetro por fórmula de Bernoulli. Siempre va a ir empeorando a medida que se avanzan cada uno de estos parámetros y en consecuencia pues digamos que la titulación de PIP va a ser cada vez más acuciosa. Nuevamente nos ofrecen algunos parámetros de ventilación protectora para ventrículo derecho en distrés y sería una presión de conducción menor de 18, platón menor de 27 y siempre tratar de hacer una valoración dinámica para la titulación de la PIP. Finalmente, cuando vamos a extubar el paciente, pues hay que mirar si tiene ya resuelta la condición que lo llevó tanto al choque cardiogénico como a la falla respiratoria, que tenga una mínima cantidad de secreciones, que el intercambio gaseoso alveolocapilar en términos de oxigenación, ventilación, equilibrio ácido-base sea el apropiado, que tenga buen estado de conciencia que le permita proteger la vía aérea y que tenga estabilidad hemodinámica adecuada. Si no es así, deberíamos tratar de evaluar estas variables todos los días y en caso de que los cumpla, proceder a una prueba de respiración espontánea. Siempre estos pacientes van a beneficiar idealmente de monitoreo hemodinámico invasivo con catéter de Swan-Ganz, tratar de que cuando sean llevados a esa prueba de respiración espontánea tengan unas cuñas menores de 18 con unas presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo por debajo de 15. Favorecer obviamente la presión soporte por debajo del tubo de Play por los efectos benéficos que tiene la PIP en este subgrupo poblacional y mirar pues si cuando se lleva ventilación espontánea presenta alguna de estas complicaciones, taquipnea, compromiso de la oxigenación o inestabilidad hemodinámica. Si es así, continuar la optimización de ese paciente y si no, llevarlo a la extubación, teniendo en cuenta que este subgrupo específico es el que se va a beneficiar de hacer puente a ventilación mecánica no invasiva. Mayores de 65 años, falla izquierda, hipercapnia o que cursen también con EPOC, que tengan un balance positivo en las últimas 24 horas o péptidos natriuréticos muy elevados. Muchas gracias.